Entonces, el vector A, chicos, va a estar en un espacio vectorial 3, ¿no? En tres variables. A ver, vamos a hacer una pequeña comparación con lo del plano, chicos, así, de una manera comparativa. Lo que usted hace en el sistema cartesiano del plano, cómo vamos a proceder en un sistema cartesiano, pero en el espacio. Existe mucha similitud. La primera variación, chicos, es de que, mire, ahí tiene el eje X, el eje Y y el eje Z. En el plano solamente existen dos ejes, chicos. A ver. Esto es lo que sucede. En resumen, simplemente, chicos, R2, ¿no? Es lo que hemos analizado en el inciso A. Pero, ¿cuáles son sus características? Tiene cuatro cuadrantes, ¿verdad? ¿Y de dónde salen estos cuatro cuadrantes? De la combinación de los pares ordenados, que pueden ser positivo, positivo, el primer cuadrante, ¿sí? Negativo, positivo, segundo, el tercero negativo, negativo y el cuarto positivo y negativo. No existe más combinaciones, chicos, tomados de dos en dos diferentes, ¿no? Son las cuatro posibilidades. Este mismo análisis, chicos, hagamos para el R3. ¿Cómo sería en el espacio? Y aquí aumentamos un eje que es el eje Z. ¿Y cuántas combinaciones tendría con X, Y Z, chicos, con los signos? A ver. Al igual que en el plano, chicos, evidentemente los ejes son perpendiculares, ¿no? El número de combinaciones, chicos, sería 2 a la n, ¿no? Que en el plano, chicos, es, ¿cuántas variables existen? Dos. Entonces son cuatro. Por eso son cuatro cuadrantes. Pero acá, chicos, es 2 a la n sería tres variables y esto es 8. O sea, existe 8 opciones que usted puede dar a las variables x y z respecto a los signos, ¿no? Los tres positivos son, se denomina el primer octante, ¿ya? En el plano cuadrante, en el espacio octante. A ver, siempre yo les recomiendo, ubíquese en la esquina de su cuarto. Ese es el eje X, el eje Y, y el eje vertical es el eje Z.
Y en el cuarto donde está, chicos, ese es el primer octante. Ese es el primer octante. Hay 8 octantes. ¿Cuáles serían esos 8? ¿No? Tiene que ponerse a pensar en lo siguiente. En el plano usted habla de áreas, pero en el espacio usted tiene ya que relacionar con volúmenes, ¿no? O sea, ya son superficies, ya no son curvas. En el plano es curva, en el espacio es superficie, ¿no? O sea, existe un volumen. Y ese el primer octante es donde usted está en el cuarto. Ese es el primer octante. Y si un poquito piensa, la parte de atrás es el segundo octante, el cuarto que está a la izquierda de usted es el tercer octante y la diagonal sería el cuarto octante. Que son 4 octantes en la parte superior y 4 octantes en la parte inferior. En la parte inferior. En el espacio, chicos, es necesario tener un poquito de imaginación para poder representar planos. Ya no, en el plano se representaba circunferencia, en el espacio ya va a ser una esfera. En el plano era parábola, en el espacio ya va a ser paraboloide, etcétera. Un poco de imaginación y usted va a ver de que tiene mucha relación con lo que usted ha hecho en el plano. Mire, en el plano siempre usted tiene los puntitos con 2 coordenadas, ¿no? Y de acuerdo al signo de las coordenadas, usted indica que P está en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Depende del signo. En el espacio también usted va a poder decir que está en el primer octante, segundo octante, tercer, cuarto, quinto, etc. Y se procede absolutamente de la misma forma que usted ha realizado en el plano. Miren, por ejemplo, si ubico el punto 3, 4, 6. Está diciendo 3 en X, ¿sí? 4 en la dirección y 6 en la dirección Z. Positivo. Estoy tomando las direcciones en sentido positivo. Esta es P. ¿Cómo sería? Si yo cambio el signo del 4, a ver, menos 4 y 6. Sigo manteniendo el 3 sobre el eje X, sí, 3 unidades, pero ya menos 4 me manda al lado izquierdo porque está en el eje negativo. Bueno, y 6 sigue siendo en el eje positivo, en la dirección del eje positivo. Aquí estaría Q. ¿Sí? ¿Y cómo sería si coloco así? A ver. Menos 3. 4 y menos 6. ¿Dónde estuviera R, chicos? Miren. Menos 3 está en el eje negativo X. Entonces está acá atrás. Menos 3. ¿Okay? Tenemos 4 en la dirección del eje Y positivo. 4. Y tenemos menos 6 en la dirección del eje Z negativo. O sea, parte inferior, ¿verdad? Entonces aquí estuviera R. Como ve, chicos, lo que ha hecho en el plano se repite acá, añadiendo simplemente el eje Z o la variable Z. ¿Está bien? En el
plano, chicos, hemos visto en el inciso A, un vector se forma uniendo el punto con el origen. Acá va a ocurrir absolutamente lo mismo. En el espacio, chicos, vamos a poder ver de que un vector también se forma entre dos puntos o en su defecto el punto con el origen. ¿Ya? Pero eso es básicamente, chicos, lo que representa los puntitos respecto a un espacio en R3, ¿no? Como puede ver, es la misma hermenéutica de lo que ha hecho en el plano, ¿no? A ver, tal vez, chicos, un momentito. Acá está. Ahí están los octantes, chicos. Se ubica, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Ubíquese en el ambiente que está usted, una, el del lado izquierdo, el de atrás y la diagonal, cuatro octantes, perdón. Y cuatro en la parte superior y cuatro en la parte inferior. Y también le decía de que siempre trate de pensar en la esquina de su cuarto, ¿no? Mire, ahí se identifica el eje X, el eje Y y la vertical, el eje Z, ¿ya? Ya, yo creo que con eso está claro, ¿no? Ahora, hay un concepto muy importante que son los planos. Lo vamos a ver en geometría cuando estemos viendo el plano, pero tal vez comentarle algo, porque también cuando hablamos de vectores, nos vamos a referir de alguna manera a los planos coordenados. Mire, hay tres planos, si usted se fija acá en el gráfico. Uno es, chicos, el piso, ¿sí? El piso, X, Y. Eso significa que Z es cero. Con Z igual a cero, chicos, usted puede obtener el plano que es el piso. Con X igual a cero, el plano YZ, que es la pantalla que usted está viendo, el frente, ¿sí? Y el plano XZ, que es la pared del lado izquierdo, con Y igual a cero. Son los tres planos que en su generalidad son los más usuales. Pero también, chicos, así como estamos viendo el plano XY, existe también el plano en la parte de atrás, en la diagonal y en la parte de la izquierda, ¿no? ¿Qué cambia? Los signos, nada más que los signos, ¿no? A ver, se lo voy a anotar acá, chicos.
Este es el plano XY, el piso. Esto implica Z0. Imaginariamente haga desaparecer el eje Z y usted se encuentra con el sistema cartesiano en el plano. Ahí está. El del frente, es lo que le he comentado, es el plano YZ. ¿Esto cómo obtiene? Haciendo que el eje X sea 0, ¿no? Y eso es todo lo que está en su frente, chicos, la pantalla en este caso, que usted está viendo, ¿no? Eso es. Y el último, chicos, sería el plano Y, perdón, XZ. Y esto es Y igual a 0. Ahí está, eso es lo que estaba mostrando en el gráfico del texto, ¿no? Los tres planos coordenados. ¿Ya? Somos más usuales, vuelvo a recalcar, si bien estamos viendo en el primer octante, esto se ve en los 8 octantes, ¿no? En los 8 octantes. Bien, veamos ahora entonces cómo trabajar con vectores en el espacio, ¿ya? No se olvide, hemos hecho dos conceptos, que es el escalar y el vector. El escalar un número, usted solo requiere conocer un número, y en el vector, chicos, necesita conocer el sentido, la dirección y su norma, ¿no? O sea, su magnitud. X y Z. Bien, vamos a dibujar entonces, chicos, ¿ya? A ver, va a dibujar junto conmigo, chicos. Vamos a dibujar un paralelepípedo y ahí vamos a visualizar claramente cómo ubicamos un vector. Simplemente para este caso. Después vamos a ver de que el vector se puede dibujar de forma directa, ¿no? Sino simplemente para que entienda cómo está ubicado un vector en un sistema espacial, ¿no? Entonces, por favor, si puede, vamos a dibujar un pequeño rectángulo de esta forma. Dibuje junto conmigo, no se hace problema.
No interesa las dimensiones, pero que los segmentos sean paralelos a los ejes, ¿no? Ahí está. Y voy a trazar la cajita, chicos, trazando paralelas a los ejes. Al eje X, al eje Y, eje X, al eje Z, y ahí tiene la cajita, chicos. ¿Ah? El origen. ¿Cómo hemos graficado un vector en el plano, chicos? Un punto y luego unimos con el origen, ¿verdad? ¿Cuál es ese punto? Es esta, ¿verdad? El puntito P de valores X, Y y Z. Esta es, chicos. Miren. Esta es la magnitud X, la magnitud Y en la dirección del eje Y la magnitud Z en la dirección del eje Z. Este es el puntito P de coordenadas X, Y, Z. Ahora, ese punto unimos con el origen. Colocamos el sentido y de esa manera obtenemos el vector A. ¿Entendido, chicos? Miren, en realidad es la unión de dos vértices opuestos. ¿No? De dos vértices opuestos. Ya, como le estaba diciendo en el inicio, chicos, simplemente para que vea el dibujo del paralelepípedo, después ya usted puede dibujar de forma directa el vector, ¿no? Sin dibujar el paralelepípedo, usted dirá desde O una magnitud X a la dirección Y, a la dirección Z, y lo une con el origen y ya tiene el vector, ¿no? O dos puntos diferentes, uno de los dos puntos y también el vector, ¿sí? A ver, vamos a ver el siguiente análisis. A ver, le voy a pedir poner letras a los puntos de intersección. Esto es P. No. Ya tenemos P, chicos. Q. Y esto R. Y voy a trazar un segmento auxiliar que va de O a F. A ver, ¿me puede decir cuánto vale el ángulo OQR, chicos? ¿Cuánto vale ese ángulo? 45. A ver, dice 45, otro.
¿Cómo es John? John Dennis. ¿Cuánto vale ese ángulo? Isaac. 25, dije. A ver. Sí, 180, dije. A ver si nos fijamos con calmita, chicos. ¿Cuál es el ángulo OQR? OQR. Es esta. 90, dije, 90. 90, exacto. Parece que el problema era la ubicación del ángulo, ¿no? 90 grados. Y lo mismo ocurre, chicos, si yo le pregunto el ángulo ORP, que también vendría a ser 90, ¿verdad? Ahí. Son rectas. En el último caso, chicos, RP es perpendicular al plano x100, ¿no? 90. Y en el otro, chicos, en el punto Q, RQ es perpendicular al eje X, ¿no? Entonces son 90. ¿Por qué hago eso? Simplemente para hallar la magnitud, chicos, la magnitud del vector. Porque como ya tengo un ángulo identificado 90, puedo utilizar Pitágoras, ¿no? Y decir, mire, en el triángulo OQR, OR al cuadrado es igual a OQ al cuadrado más QR al cuadrado. ¿Está bien? También puedo hacer el mismo análisis en el triángulo ORP. ORP. Y ahí, chicos, a ver, la hipotenusa sería OP, ¿verdad? OP cuadrado al cuadrado, suma de sus catetos, que es OR al cuadrado más RP al cuadrado. Ahí está. Voy a reemplazar. A ver, OP cuadrado igual a OR cuadrado, pero OR cuadrado es OQ cuadrado más QR cuadrado. Eso es OR más RP cuadrado. Ahí. Entonces también puedo anotar así, chicos. Mire. OP cuadrado igual. ¿Qué es OQ? Es la variable X. ¿Qué es QR? La variable Y. Y RP es la magnitud Z, ¿verdad? Perdón. Entonces, OP raíz cuadrada. Y aquí siempre, ¿no? Cuando se saca raíz cuadrada, y ahí está en la cabeza de que debe considerar los dos signos, ¿no? Especialmente cuando piden ecuaciones, ¿no?
Mire, he utilizado el teorema de Pitágoras, pero usted podía haber hecho de forma más directa, chicos, aplicando distancia entre dos puntos. La distancia del punto O, que es 0, 0, 0, al punto P, que es X, Y, Z, ¿no? Y recuerda, la distancia es simplemente X menos 0 al cuadrado, Y menos 0 al cuadrado, Z menos 0 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Que es justamente esa la que está anotada, ¿no? Ya. ¿Por qué lo he hecho con Pitágoras? Simplemente para que usted vea el uso del paralelepípedo, ¿no? Ya, mire, soy redundante, pero eso ya no lo va a utilizar después y simplemente va a ir con el concepto de distancia, ¿no? Pero también le he comentado de que cuando hablamos de magnitud, en cálculo de los chicos vamos a hablar de norma de un vector. Entonces, OP viene a ser la magnitud. Esto implica que es la norma del vector A. Y ya sabe que la norma siempre es positiva, nunca negativo, chicos. ¿Ya? Cuando hablamos de norma, toda la vida se refiere a un escalar positivo. Si usted está con su cuaderno a la mano, chicos, la norma del vector en el plano es x cuadrado y cuadrado raíz cuadrada. Y miren el espacio, es x cuadrado y z, pues se añade simplemente la variable z. O sea, hallar norma no es difícil. Si el vector está en un espacio vectorial 4, va a tener 4 variables. Esas 4 variables lo eleva al cuadrado, lo suma y saca la raíz cuadrada. Esa es la norma, ¿no? O sea, hallar norma no es difícil con esta situación y utilizando el concepto de distancia entre dos puntos es sumamente simple, ¿no? La magnitud, ahí tiene la magnitud. El sentido, chicos, está dado por la flechita. ¿Y cuál es la dirección? A ver, en el plano, chicos, hemos dicho, la dirección está respecto a un eje horizontal o a un eje vertical, ¿no? Pero acá tiene 3 ejes. Entonces habría 3 ángulos, ¿verdad? 3 ángulos que de forma muy universal diría, chicos, respecto al eje X, 0 denomina con alfa, al eje Y con beta y al eje Z con gamma. Ahí. Son 3 ángulos, 3 ejes. Si usted se fija en la parte que está, a ver, lo que está de frente, el ángulo gamma. El ángulo gamma, yo puedo tomar la función coseno, porque conozco la variable z, ¿sí? El valor de la variable z, y lo divido entre la hipotenusa, que en este caso sería la norma del vector A, ¿no? Hasta aquí es el valor de z. No quiero volver a escribir, chicos, para no confundir las variables. Este z, chicos, es un número, ¿verdad? Al igual que x y y. Hace rato hemos utilizado 3, 4, 6, son números. Entonces el coseno de gamma sería cateto adyacente sobre su hipotenusa, que viene a ser la norma del vector A. ¿No? A ver.
Esa es la que es más visual, pero lo mismo ocurre, chicos, con el coseno de beta, que está relacionado con y esto, y entre la norma del vector A. Y por último, coseno A, que es la variable X, el valor de la variable X entre la norma. Que se denomina los cosenos directores. En resumen, la dirección del vector A en función de los ángulos alfa, beta y gamma, utilizando la función coseno. Eso es. Está bien, no se olvide activar su micrófono si tiene alguna duda, chicos, ¿ya? Entonces ahí tiene ya la magnitud, que es la norma, ahí está, chicos. Tiene la dirección y tiene el sentido, ¿no? Ahora, siempre es bueno hablar de sus vectores unitarios, chicos, porque eso nos ayuda bastante en ciertos análisis, ¿ya? A ver, voy a tratar de colocar los vectores unitarios, chicos, a ver. Acá estuviera el I. Acá J, ¿sí? Y acá estuviera K. Hasta el momento hemos trabajado todo con magnitud, chicos. Fíjese ahí, todo lo que hemos escrito ahí en la parte que está en la derecha, chicos, es de magnitud. Pero ahora voy a utilizar vectores, ¿ya? Y en vectores usted no tiene por qué utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras es con magnitudes. En vectores, chicos, lo que hemos hablado, la ley del paralelogramo, ¿no? Su interpretación geométrica, ¿no? Sumar cabeza con colitas, n vectores, y las resultantes la suma, ¿no? Eso es lo que voy a hacer, chicos. ¿Ya? Mire, a ver. Se va a fijar en el gráfico simplemente. El vector OQ, más el vector QR, más el vector RP, es igual a la resultante, que en este caso viene a ser el vector OP. ¿Sí? Ahí. El sumado, así se hace la suma de vectores, ¿verdad? ¿Qué es OQ, chicos? OQ, fíjese, es X veces el vector unitario I, que es QR, y Y veces el vector unitario J. Y RP es Z veces el vector unitario K. ¿Qué es el vector OP? Es el vector A. Mire, el vector A, entonces, chicos, también usted puede expresarlo como una combinación lineal respecto a sus vectores unitarios. Si usted hace z igual a 0, chicos, en esa ecuación, lo tiene lo que hemos analizado en el plano. ¿Sí? Ya está dando cuenta, chicos, de que, mire, a todas sus ecuaciones que usted ha hecho en el plano, le añade la variable z, inmediatamente está pasando a un sistema espacial, ¿no? ¿Está bien? Entonces, usted puede escribir el vector A como una combinación lineal
de sus vectores unitarios. También lo puedes representar como un vector respecto a dos puntos. Y también, que esta es la más usual, ¿no? Se anota las variables respecto al espacio vectorial. En este caso estamos con el espacio vectorial 3, ¿no? Esas son las tres formas de expresar un vector, ¿no? ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta, chicos? Bien, vamos al producto escalar de dos vectores. ¿Ya? Producto escalar de dos vectores. Entonces, dos vectores, chicos. Que están en 3, ¿no? Ya en el espacio. Y vamos a definir. A ver. Sean A y B, lo que está anotado ahí, chicos, en 3, pero también necesariamente deben ser diferentes del vector nulo. Si uno de ellos es nulo, chicos, el producto escalar se va a anular. Ya, eso lo vamos a ver enseguida. Sean entonces dos vectores en el espacio 3, sean diferentes de 0, el producto escalar se define. El producto escalar se define como el producto de sus normas por el coseno del ángulo, por el coseno del ángulo que forman los vectores A y B. Ahí. Su notación es de la siguiente forma, chicos. Producto escalar es A punto B.
¿Qué dice la definición? Producto de sus normas. Por el coseno del ángulo que forman A y B. A ver, analice eso, chicos. La norma del vector A es un número, ¿verdad? Y positivo. ¿Estamos bien? La norma del vector B también es un número y es positivo. El coseno de tita también es un número, pero puede ser negativo o positivo, ¿no? Si tita es menor a 90, el coseno es negativo. Si es mayor a 90, el coseno es, perdón, si tita es menor a 90 es positivo, si es mayor a 90 el coseno es negativo, ¿no? Entonces, esa operación, chicos, le da como resultado un número, ¿sí o no? Un número, que puede ser positivo o negativo, pero es un número real. Por eso el nombre de producto escalar. Chicos, cuando hablamos de producto escalar, jamás vamos a tener, si bien trabajamos con vectores, el resultado va a ser un número, un escalar, ¿ya? Nunca un vector, ¿ya? El otro caso es el producto vectorial, que ahí sí nos va a dar un vector, pero como cuando hablamos de producto escalar nos está dando un número. El resultado es un número real, chicos, ya no se olviden. También muchos textos, especialmente en los textos de álgebra, chicos, esto se conoce como producto interior, ¿ya? O sea, puede que en algún texto, cuando esté consultando, no hablen de producto escalar, sino de producto interior. Entonces, cuando hablan de producto interior, estamos hablando de un producto escalar, ¿ya? También puede anotarse, chicos, tita, si bien puede ser desde 0 a 90 positivo el coseno, pero de 90 a 180 negativo. Entonces, ese tita va a variar, chicos, desde 0 hasta 180, ¿no? Ese es su rango de variación del ángulo tita, ¿ya? Esto, chicos, es lo siguiente. A ver, a ver. Gráficamente es esto. Y este será. Mire, si bien hay el vector A y el vector B, chicos, tienen un punto de intersección en O y estamos calculando su producto escalar, no es necesario que tenga punto de intersección. A ver, en su escritorio, chicos, usted haga de dos lapiceros y coloque de forma arbitraria, con cualquier sentido. Pero los vectores siempre se pueden desplazar de forma paralela. Y si usted desplaza esos dos lapiceros de forma paralela, va a encontrar un punto de intersección, ¿no? Siempre va a tener un punto de intersección. Entonces, si no le dicen y no le aclaran que tiene punto de intersección, chicos, no se preocupe. Usted siempre va a poder determinar su producto escalar, ¿no? Excepto cuando uno de los vectores sea igual a 0, ¿no? Ahí ya es un poco complicado porque
como es, mire, la norma de un vector cero, chicos, es cero. Su producto le va a dar cero. Entonces usted va a poder decir de forma inmediata, el producto escalar es cero. No existe otro número, ¿no? Cualquiera que sea cero, chicos, el vector cero, ya sea el vector A o el vector B, ese producto escalar se va a anular. Se va a anular cuando uno de los dos sea el vector nulo, ¿ya? A ver, algunas propiedades, chicos, ¿ya? La propiedad uno es conmutativo, chicos, el producto escalar. A punto B es igual a B punto A. Es conmutativo. Es distributivo respecto a la suma de vectores. Así podemos anotar A punto suma de vectores A punto B más A punto C. También puede trabajar con la multiplicación de un escalar. Al ser producto, chicos, no puede distribuir en los dos vectores, ¿no? Solamente en una. O también puede ser A, vector A punto lambda por B. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora podemos tal vez un poquito analizar qué pasa con sus vectores unitarios, ¿saben? Vectores unitarios. A ver, ¿a qué sería igual I punto I, chicos? A ver. Por definición, norma de I, nuevamente del vector I, por el coseno del ángulo, que en este caso sería 0 grados, ¿verdad? Porque es el mismo vector. Y coseno de 0 es 1, la norma del vector unitario es 1, por tanto, 1 por 1 por 1, 1. ¿No? A ver, cambiemos por otro vector, chicos, a ver qué pasa si es I punto J. Norma de I, norma de J, coseno del ángulo entre I y J, ya hay 90 grados, ¿no? Y coseno de 90 es 0. Entonces 0 por 1, 0.
podemos concluir, chicos. A ver, que I punto I igual a J punto J igual K punto K. Esto siempre le va a dar la unidad, ¿no? Lo otro, chicos, I punto J, J punto K, K punto I, esto le va a dar el número 0, ¿no? ¿Está bien? Una quinta propiedad, a ver. ¿Qué pasa si los vectores están expresados como una combinación lineal? A ver. Y lo voy a expresar de esta forma. A1, A3, que como combinación lineal sería A1 en la dirección I más A sub 2 en la dirección J y más A sub 3 en la dirección K. Ahí está. Lo mismo voy a hacer con el vector B. Uno, dos, tres. Y hagamos el producto escalar. A punto B. Punto B. Ahí está. Ahora sí podemos multiplicar. ¿Ven, chicos? Me un poquito atiende. Mire, tendríamos I punto I es 1. Acá está, ¿no? Pero I punto J es 0. I punto K es 0. Si nos vamos al segundo, chicos, mire, tenemos J punto I 0. J punto J 1. J punto K 0. ¿Sí? El último sería, chicos, K punto I 0. K punto J 0. K punto K 1. ¿Está bien? Entonces el producto escalar se reduce bastante, chicos. ¿Ya? A ver, voy a cambiar de página.
nos podemos afirmar que A punto B viene a ser, por análisis, A1, B1, más A sub 2, B sub 2, y más A sub 3, B sub 3. Ahí. Mire, o sea, cuando tenemos en el sistema espacial, chicos, había sido muy sencillo calcular el producto escalar, ¿no? Es el producto de sus componentes respectivos y lo suma, ¿no? Ese es el producto escalar. Ahora, ¿qué pasa si le pido A punto A? ¿Cómo sería, chicos? Bueno, en lugar de B entra A, ¿verdad? Y no hay otra, ¿no? Y eso es A1 al cuadrado. A sub 2 por A sub 2 es A sub 2 al cuadrado, más A sub 3 al cuadrado. ¿Está bien? A ver, ¿qué le haces recuerdo ese valor, chicos? ¿Mm? A ver, Inge a su norma. si anoto de esta forma, chicos, a ver, mira. A ver, vas a recordar, el vector A es de la forma A1, A2, A3, ¿verdad? Si le pido calcule su norma, usted dice la norma del vector A es igual a raíz cuadrada, A1 cuadrado, 2 cuadrado y 3 cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Esa es la norma. Que también puedo escribir, chicos, la norma del vector A elevado al cuadrado es igual a 1 cuadrado más A sub 2 cuadrado más A sub 3 cuadrado. Mire, en realidad la norma, chicos, había sido el producto escalar del mismo vector, ¿no? La norma elevada al cuadrado es el producto escalar del mismo vector. ¿Está bien? Eso le ayuda en algunos ejemplos, chicos, remárquelo bien. Y otra propiedad importante, chicos, es... ¿Qué número de propiedad estamos, por favor? ¿La 5, la 6? 5. La 6. Esto sería 6, ya, gracias. Y esta es la más importante, ¿ya? El producto escalar es 0 si, solo si, el vector A es perpendicular al vector B. Es muy lógico, ¿verdad? Si los dos vectores son perpendiculares, implica que los dos vectores están formando un ángulo de 90 grados.
y el coseno de 90 es 0, ¿no? Esta es la más importante, ¿sí? Entonces, el producto escalar es 0 si, solo si ambos vectores son perpendiculares. O también, chicos, va en los dos sentidos. Si el vector A es perpendicular al vector B, entonces su producto escalar es 0. ¿Está bien, chicos? Sí, que se entiende. ¿Todo claro? Todo claro, Inge. Ya. Si no hay preguntas, chicos, aquí quedamos, por favor.